de cómo ha ido evolucionando el e-learning desde mi punto de vista, cuáles pueden ser las variables críticas que desde mi punto de vista también hace que, bueno, que esto pueda convertirse en una formación de calidad, cómo hemos ido pues evolucionando hacia eso que se denomina como Learning 2.0 y también qué obstáculos nosotros nos podemos encontrar para con esto realizar una formación de calidad y que en consecuencia, pues bueno, todos los esfuerzos que nosotros hagamos pues puedan ser positivos y redundar positivamente en que nuestros estudiantes, porque al fin y al cabo nos debemos a ellos, pues digamos puedan aprender y puedan adquirir competencias, conocimientos, el nombre que ustedes quieran darle. Y comenzando ya con las ideas introductorias, yo creo que el primer punto en el cual tenemos que analizar un poco es que esto de la formación virtual, del e-learning, pues tiene muchas ventajas y tiene muchas posibilidades. De entrada, ustedes están cumpliendo en su institución una serie de años, pues trabajando en esta línea. Latinoamérica tiene una fuerte experiencia en estos desarrollos, pero también y evidentemente, pues nosotros estamos aquí hablándoles porque, bueno, pues trabajamos y creamos y creemos en esta modalidad de formación, pero tiene tantas posibilidades y se habla bueno, que puede servir como un elemento para democratizar el acceso a la educación a diferentes colectivos y también para, digamos, pues bueno, favorecer que las personas puedan llegar a diferentes enseñanzas. Pero creo que hay una realidad, ¿no? Y es que hay muchos fracasos, más de los que en un momento nos podemos creer. ¿Y esos fracasos a qué se pueden deber en cierta medida? Pues yo creo que a diferentes cuestiones. Una es que no hemos olvidado de lo que son las variables críticas que hacen que esto funcione como estrategia, como modelo de enseñanza. Y dejo aquí lo de variables críticas porque a lo largo de mi intervención yo posteriormente lo voy a retomar. Creo que también nos hemos centrado demasiado en la tecnología y nos hemos olvidado de lo que en realidad es verdaderamente significativo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que es la pedagogía y que es la metodología que nosotros aplicamos en esta circunstancia. Y también creo que hemos creado el error de que cuando nos dedicamos a hacer formación virtual, estamos haciendo lo mismo que antes, pero sin tecnología. Y por tanto yo creo que no estamos perdiendo las posibilidades que estos nuevos escenarios de acción nos permiten. Yo he dicho algunas veces que muchas veces esto lo único que ha servido es para pasar de una universidad de la fotocopiadora a una universidad de la impresora. Nosotros anteriormente dejábamos los apuntes en la copistería para que los estudiantes fueran a adquirirlos y ahora los dejamos en un entorno específico, los alumnos los imprimen y los alumnos, digamos, lo memorizan y seguimos en un modelo totalmente tradicional de enseñanza y en realidad no hemos cambiado nada, sino simplemente la tecnología de distribución de la información. Por otra parte, pues falta una formación del profesorado y ahora en estos momentos específicos lo estamos viendo más, ¿no? Y sobre todo en muchas universidades presenciales donde de repente, bueno, pues se han cerrado, se han cortado las clases y el profesor tiene que estar haciendo diferentes actividades sin saber muy bien cómo manejarse en esos contextos de educación a distancia sin haber ellos previsto que en estos entornos se puede perfectamente desarrollar la actividad profesional. Creo que también faltan buenos materiales de enseñanza y muchas veces lo único que hemos hecho es, bueno, agarrar un libro de texto, pasarlo a PDF o pasarlo a HTML o al lenguaje que ustedes quieren, subirlo a la red y pensar que con eso ya estábamos haciendo formación virtual. Y en realidad lo único que estábamos haciendo era ocupar un mecanismo diferente de distribución de la información. Pero también otro error que se ha cometido desde mi punto de vista es que hemos cambiado solamente la tecnología, pero no hemos cambiado la educación desde una perspectiva sistémica y por tanto no hemos cambiado tampoco lo que serían los modelos organizativos en los cuales nosotros nos desenvolvemos. He dicho algunas veces que los profesores actualmente nos encontramos con una fuerte paranoia, en el sentido
de que nuestros alumnos son del siglo XXI, nosotros somos del siglo XX y muchas veces las estructuras organizativas de las universidades siguen ancladas en el siglo XIX, en universidades con una consideración totalmente napoleónica. Realizada esta introducción, bueno, ¿qué es el e-learning y cómo ha podido ir evolucionando? Yo creo que lo primero que tenemos que ver es que el e-learning ha ido evolucionando de diferentes formas y por diferentes etapas. En el primer lugar, toda la problemática la hemos centrado en lo que sería el enfoque puramente tecnológico. ¿Qué tipo de plataforma utilizábamos? Si eso era una plataforma, digamos, de software libre, de software propietario, si en un momento determinado lo que estábamos haciendo era, bueno, pues el ancho de banda que necesitábamos, cuando desgraciadamente muchas veces pues los profesores, independientemente del tipo de plataforma propietaria o libre o independientemente del tipo de ancho de banda, desgraciadamente no utilizamos todas las posibilidades que esta herramienta y esta tecnología nos permite. Posteriormente hubo un avance en lo cual lo que pensamos era que el contenido era el rey. Vamos a poner buenos contenidos de calidad digamos, en las plataformas. Lógicamente esto supuso un avance cualitativo respecto al periodo anterior, pero no era suficiente. De ahí que se hizo a otra etapa donde nos centramos más en lo que sería un enfoque metodológico. ¿Qué tipo de estrategia, qué tipo de metodología nosotros podríamos aplicar para hacer una enseñanza innovadora y una enseñanza diferente en el contexto? Y en la actualidad estamos más en lo que podría ser una perspectiva completamente sistémica, o dicho de otra forma, como en un momento, si nosotros queremos trabajar una formación virtual, tenemos que contemplar y considerar todas las variables que hay. Lo dejo ahí porque después yo presentaré un modelo que en su momento yo aporté y demás. Y lo que sí es cierto es que en esta evolución hemos ido pasando de un proceso totalmente de distribución y centrado en la distribución lineal de la información a un proceso mucho más multidireccional, en el cual, pues bueno, ya el papel que hacíamos que jugara nuestro estudiante no era un papel totalmente pasivo y receptor de información por parte del docente, sino más bien pedíamos o empezamos a pedir un papel más activo, más de investigador, más colaborativo por parte del estudiante y, en el caso del docente, un papel mucho más de orientador de lo que el estudiante en su momento puede desarrollar en estos entornos virtuales. Y también, lógicamente, hemos pasado de una posición donde la tecnología, su única función era transmitir información, transmitir contenido, a una posición donde lo que nos interesa es que esa tecnología nos permita crear escenarios nuevos, escenarios colaborativos e interactivos para que nuestros estudiantes pues, puedan llevar un proceso no lineal, sino más multidireccional de la información. Al fin y al cabo, y hay afortunadamente una cuestión verdaderamente importante, es que el imaginario social que había sobre la educación virtual, sobre la educación a distancia, ha cambiado. Y ha cambiado en el sentido de que esto se consideraba como una enseñanza de segunda clase, de segunda calidad, y hoy en realidad yo no creo que ninguna persona, desde el ámbito científico, desde el ámbito de la investigación y desde el ámbito de la práctica educativa, pueda, digamos, defender esta orientación. Es más, las propias universidades públicas, las propias universidades que son totalmente presenciales, se han ido posicionando, han ido realizando una serie de cursos también completamente virtuales. Y cada vez nos encontramos pues con más instituciones que se dedican a hacer acciones puramente virtuales, con más programas y cursos, con más estudiantes que están matriculados, con más investigaciones que se están llevando a cabo para analizar qué tipo de posibilidades tiene esta estrategia de educación y como más docentes que se incorporan. Como he dicho muchas veces, lo verdaderamente importante no es que haya una separación física
entre un profesor y un estudiante, sino lo importante es que no exista una separación cognitiva. Lo importante no es la presencia física, sino la presencia cognitiva, y la presencia cognitiva a través de las herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica de que disponemos en la actualidad, perfectamente se puede llevar a cabo. Por tanto, yo creo que una cuestión y es romper ese mito de que esto es una enseñanza de segunda clase y de segunda calidad, porque en realidad esto es una enseñanza que ofrece las mismas posibilidades que puede ofrecer la enseñanza presencial. Evidentemente, adaptando metodologías y evidentemente teniendo en cuenta que no hay una presencia física directa, pero sí hay una presencia mediática completamente fuerte y completamente relacionada. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, lo que pueden ser las variables críticas que hace que esto se pueda convertir en una formación de calidad? Y lo primero, decirle, y ustedes tienen puesto ahí, yo al final les pondré la página web, mi correo electrónico y la página web de mi grupo de investigación, en la cual ustedes pueden bajarse estos documentos, pero ahí ustedes tienen 3 documentos de una serie de investigaciones que han puesto claramente de manifiesto que este sistema funciona en el ámbito de la formación. Ahí tienen en primer lugar una investigación que nosotros hicimos en las 10 universidades públicas de la Comunidad Autonómica Andaluza, y donde nos encontramos que tanto profesores como estudiantes estaban perfectamente veían esta modalidad como una modalidad completamente significativa y positiva, y tenían actitudes realmente significativas hacia ello. A la izquierda de su pantalla tienen ustedes una de las investigaciones más serias que se han hecho, no es a nivel universitario, es una investigación longitudinal en los niveles no universitarios sobre si en realidad los estudiantes que seguían bachillerato, etcétera, en Estados Unidos a distancia aprendían igual, menos o más que los estudiantes que lo seguían de forma presencial. Y después de un estudio longitudinal durante una serie de años, se llegó a encontrar que los estudiantes aprendían como mínimo lo mismo que los estudiantes de presencialidad. Por tanto, no había diferencia entre el sistema, vamos a llamarlo a distancia, y el sistema presencial. Y por otra parte, tienen ustedes una investigación, un metaanálisis de investigaciones que nosotros hicimos, donde nos encontramos que pocas investigaciones rechazaban el que, bueno, no se aprendía con acciones formativas de e-learning. Es cierto que esos datos hay que tomarlos con cautela, y digo por lo siguiente: los investigadores muchas veces creemos o tenemos una conciencia errónea y creemos que si no rechazamos nuestra hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, la investigación no sirve. Y por tanto, muchos estudios que hayan podido dar que se aceptaba la hipótesis nula, pues no han sido, digamos, publicados. Pero digamos que por lo general no hay diferencia. Y lo que sí es cierto es que todo este tipo de posibilidades nos está ofreciendo diferentes posibilidades para la formación universitaria de nuestros estudiantes. Por una parte, porque es un entorno completamente flexible de comunicación. Permite que el estudiante pueda entrar en el momento que lo desee, permite también que se pueda combinar diferentes tipos de herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica, pero ojo, también esa flexibilidad requiere del estudiante una fuerte competencia, y es la competencia de autorregulación de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, que es una de las variables críticas para que puedan aprender. Tiene también una ventaja, y es la facilidad con la cual yo puedo renovar los contenidos que puedo poner en un entorno de formación virtual. Y por tanto, los contenidos que yo le voy ofreciendo a los estudiantes pueden estar perfectamente actualizados. Es un entorno de comunicación completamente multimedia, y si ustedes se tienen en cuenta, de acuerdo con la teoría de las inteligencias múltiples o de los estilos de aprendizaje,
Hay estudiantes que tienen una predisposición o una preponderancia o una actitud, el nombre que ustedes quieran darle, de aprender por unos sistemas simbólicos u otros, es decir, aprender por una tecnología u otra. Por tanto, aquí nosotros podemos crear un entorno multimedia para aquellos estudiantes que en su momento puedan adquirir o tengan una predisposición para adquirir la información a través de video, adquirir la información a través de formato texto o formato multimedia o podcast de audio, pues pueden encontrarse con una galaxia mediática que eso los permite. Son entornos que perfectamente se pueden adaptar a los estudiantes porque las mismas plataformas permiten que yo elabore grupos y por tanto puedo ir, digamos, organizando los estudiantes y dándoles la información y dándoles actividades específicas en función de sus necesidades. Y son entornos altamente interactivos, o mejor dicho, son entornos altamente interactivos si nosotros como docentes somos capaces de aplicar sobre ellos unas estrategias y unas metodologías específicas. Y también contamos con la posibilidad, y esa es una de las competencias que también tienen que tener los docentes que utilizan este tipo de tecnología, es que nos permiten el registro de los estudiantes, nos permiten, como se empiecen a decir en la actualidad, recoger analíticas de aprendizaje y por tanto intentar ver por una parte cómo han ido evolucionando los estudiantes, por otra parte diagnosticar a aquellos estudiantes que puedan estar en una situación de abandono y fracaso escolar y también, ¿por qué negarlo? Si la forma en la cual hemos diseñado nuestra actividad formativa es positiva y no es positiva, atrae o no atrae a los estudiantes. Yo anteriormente le estaba hablando de lo que eran las variables críticas. Como ustedes bien saben, en México está la FIL de Guadalajara, que es la Feria Internacional del Libro, pues una de las más importantes del mundo y la más importante desde mi punto de vista de Latinoamérica. Asociada a esa Feria del Libro, hay también un evento que lo organiza la Universidad de Guadalajara y lo dedica a determinadas temáticas. Hubo un año en el cual lo dedicaron a la formación virtual. Y a mí me pidieron que diera una conferencia precisamente sobre esa temática. Cómo percibía yo las variables críticas que eran necesarias para aprender con este tipo de estrategia. Y yo creé ese modelo. Si ustedes se fijan, lo importante de ese modelo es que el entorno tecnológico es importante. Lógicamente, si no hay tecnología, pues no podemos utilizar este tipo, digamos, de estrategia educativa. Y ustedes eso bien lo saben porque desgraciadamente en muchos sitios de Latinoamérica pues la conectividad es muy baja y la conectividad no es muy buena. Pero independientemente de que esto es necesario, yo creo que tenemos que pensar en otro tipo de variables que es lo verdaderamente importante. Por ejemplo, ¿qué tipo de papel va a jugar el profesor y qué tipo de papel va a jugar el estudiante? El papel que juega el profesor es el mismo que el papel que va a jugar, que juega en un entorno puramente presencial. Por ejemplo, tendremos que ver también qué tipo de metodología y estrategias utilizamos en este tipo de entornos. Tendremos que ver también, por ejemplo, qué tipo de competencias tecnológicas, lo que hoy en día se llaman competencias digitales, tienen que tener por una parte el docente y tienen que tener por otra parte el estudiante. Y también, por decirlo de alguna forma, cómo vamos a evaluar a nuestros estudiantes. Porque evidentemente, si cambiamos solamente esto como soporte transmisor de información y no cambiamos y soporte transmisor y soporte de interacción, pero no cambiamos el formato de evaluación, pues evidentemente no estamos transformando completamente el proceso formativo. Bien, dicho esto, desde la investigación y desde la práctica, ¿qué principios, qué ideas nos están aportando para llevar a cabo una formación de calidad? Si nosotros aunamos, pues, digamos, los metaanálisis que se han hecho de investigación, resultados de investigaciones puntuales, análisis de buenas prácticas o estudios conceptuales, pues nosotros podemos llegar a aportar o a tener algunas ideas de qué es lo verdaderamente importante para, digamos,
formar entornos de calidad en la formación virtual. Y será para este momento en los cuales en algunos de ellos yo me voy a centrar en mi intervención. Pero si unimos todo eso, pues podríamos categorizar esas referencias en 6 grandes referencias: contenido, tecnología, cómo poder llevar a cabo las tutorías, comunicación, organización y metodología. Y lo primero en ese aspecto es que uno de los grandes errores que se ha cometido ha sido reproducir con esto el mismo modelo que nosotros teníamos en la formación presencial. Ya he dicho antes que muchas veces lo que hemos hecho es agarrar una serie de documentos, fundamentalmente los libros de texto, y los hemos traducido a unos lenguajes específicos y los hemos incorporado en la red. Y ya hemos pensado que estábamos haciendo formación virtual. Pero si ustedes se fijan, y en las variables críticas que yo le he presentado anteriormente, lo único que hemos hecho es variar una variable, y es la variable de cómo nosotros distribuíamos o poníamos a disposición de nuestros estudiantes la información. Tenemos más bien que pensar que nosotros tenemos un ecosistema de formación virtual que tenemos que utilizarlo para que nuestros estudiantes aprendan. Tenemos por una parte todo el entramado de las redes sociales y debemos incorporarlo a ese sistema de formación virtual. Tenemos también como todas las posibilidades de comunicación sincrónica, como la que ahora ustedes y yo estamos, que es esta videoconferencia. Tenemos también toda la posibilidad de lo que es enseñarle a los estudiantes de que creen entornos personales de aprendizaje para que vayan teniendo ellos el acceso a su información en función de sus intereses y de sus estilos de aprendizaje, y por tanto no consiste en pensar en un único medio, sino más bien en una galaxia mediática. Y en esa galaxia mediática, una de las tecnologías que en los últimos tiempos se está poniendo bastante de moda, es más, incluso en algunos cursos, su existencia o no existencia se dirime sobre si lo que estamos haciendo ese curso es un curso de calidad o no es de calidad, es la presencia de los vídeos. Pero ojo, presencia de los vídeos que tienen que tener unas características específicas. Los vídeos que se utilicen en la formación virtual no deben pasar de 5 minutos. Hay que evitar en la medida de lo posible que sean vídeos puros bustoparlantes. Hay muchas opciones para hacerlo, desde lo que sean los polimedia, desde lo que hay muchos programas que permiten que yo combine la presentación en PowerPoint con mi imagen, y además es de software gratuito y lo pueda perfectamente hacerlo. Además también de que pueda enriquecerla con diferentes recursos, que no sean presentaciones completamente de texto plano o presentaciones con una imagen en PowerPoint exclusivamente, digamos, con fragmentos puramente textuales. Y cabría otra pregunta: ¿cuál sería una estructura adecuada de contenidos para trabajar en la red? Yo lo que les voy a contar es la estructura que nosotros hemos seguido a lo largo de diferentes cursos que hemos ido diseñando y que han dado lugar a una serie de investigaciones y que, bueno, pues nos han permitido decir que funciona desde un punto de vista experimental y desde un punto de vista, digamos, de las experiencias que hemos llevado a cabo. Nosotros diseñamos cada unidad didáctica que pueda tener los siguientes grandes bloques que ustedes tienen ahí. Inicialmente, que tenga una presentación, una introducción, una declaración de los objetivos que nosotros vamos a hacer. Puede ser textual. Nosotros fundamentalmente le hacemos con un carácter puramente polimedia, es decir, que sea la imagen del profesor que aparezca, digamos, ejecutando y presentando los contenidos. Después, que en segundo lugar el estudiante se encuentre con un mapa conceptual que le permita una visión, de cómo están, digamos, los diferentes contenidos que yo quiero abarcar en esa temática. Después vendrá el bloque de contenido. Después vendrán las actividades, que para nosotros es el componente clave para que los estudiantes aprendan con este tipo de metodología. Una serie de ejercicios de autoevaluación que le permita, digamos, pues que le permita al estudiante comprobar si
ha adquirido los conocimientos, si tiene alguna duda, etcétera, etcétera. Después discriminar lo que sería la información no clave con recursos de extensión y ampliación de la información por parte del docente, y al final terminar con un sumario y una síntesis de los puntos más significativos que yo he querido tratar. Puntos más significativos que nosotros también normalmente los realizamos en un Polimedia, puesto que la Universidad de Sevilla tiene un servicio gratuito para los profesores que permite su realización. Pero siempre que el profesor construya esos contenidos de una forma original, de una forma motivante y de una forma atractiva para sus estudiantes. Y entre los puntos que creemos que debe tener en cuenta ese profesor a la hora de diseñar los contenidos es, primero, que tenga en cuenta que más información no significa más aprendizaje. El profesor tiene que evaluar y tiene que analizar cuál sería el núcleo semántico de la información que le quiere aportar a sus estudiantes. También que diseñe esos contenidos incorporando ejemplos que le facilite al estudiante la comprensión de la información que está recibiendo y también la contextualización. Y si fuese necesario, la transferencia a otros sitios, a otros contextos completamente diferentes. Lógicamente, los contenidos tengan, pues digamos, los puntos de referencia básicos que cuando nosotros damos las clases de forma presencial también deben tenerlo. Actualidad, pertinencia, relevancia, cientificidad, etcétera. Que por supuesto esos contenidos en cuanto a extensión, en cuanto a vocabulario, se adapte al grupo diana, al grupo que específicamente va dirigido. También que si es pertinente, porque se ofrezcan una serie de modelos conceptuales, y también que incorpore en su introducción los organizadores previos. Organizadores previos, bueno, es una perspectiva cognitiva de la formación, que lo que indique que son unos elementos que le van a permitir al estudiante relacionar cognitivamente la nueva información que nosotros le vamos a ofrecer con la información que él ya teóricamente debe poseer porque se le ha presentado anteriormente en su estructura cognitiva. Y nosotros a la hora de diseñar los materiales para la red, los contenidos, tenemos dos grandes perspectivas. Tenemos una perspectiva de diseñarlo en función de los contenidos o en función de las actividades que tiene que hacer el estudiante. Cuando nosotros elegimos la posición de diseñarlo en función de contenido, lo que estamos es atribuyendo al estudiante un papel pasivo, y totalmente lo que tiene que estar, digamos, a la espera de lo que le transmite, de lo que en su momento le está diciendo o le diga al profesor. El estudiante prácticamente tiene poca decisión en ese proceso. Estamos creando una estructura formativa que lo que potencia es el aprendizaje puramente individual, y se le ofrecen pocas posibilidades al estudiante para que aprenda, e indague e investigue de forma autónoma. Cuando nosotros nos vamos a un proceso de diseño centrado en las actividades, lo primero que estamos haciendo es implicando al estudiante en el proceso formativo. ¿Por qué? Porque él ahí tiene que tener una posición activa para construir el conocimiento. Y por tanto, le damos también al estudiante más libertad para que pueda tomar decisiones para resolver determinados problemas. Son también formas de diseño en la cual lo que fomentamos es un aprendizaje colaborativo en los estudiantes, y también se tiende a favorecer un aprendizaje autónomo y una investigación autónoma por parte del estudiante. Y entre ese diseño de contenido y ese diseño de actividades, nosotros somos partidarios, como les he dicho, de diseñar esos escenarios virtuales centrándonos en las actividades. Las actividades, las tareas, en realidad lo que hacen es el vínculo, presentarse como el vínculo entre las dos grandes variables, la variable de la enseñanza y la variable del aprendizaje.
y lo que hace es que el estudiante, trabajando sobre lo que en un momento le hemos ofrecido, pues va a intentar construir el conocimiento y va a llegar, digamos, a analizar las diferentes posibilidades, a analizar las diferentes relaciones que puede tener lo que le hemos ido presentando. Y cabría ahora hacernos otra pregunta: ¿qué actividades yo puedo hacer? Bueno, yo en la red puedo hacer todas las actividades que mi creatividad me permite. Puedo utilizar el método de proyecto, puedo decirle a los alumnos que creen una serie de materiales, construyan vídeos. Fíjense, por ejemplo, que en la taxonomía de Bloom para la era digital, la última categoría ya no es evaluar, sino es crear. Y por tanto los estudiantes pueden crear una serie de materiales y están desarrollando el máximo nivel cognitivo en lo que sería de acuerdo con la taxonomía de Bloom. Puede hacer que analicen una serie de documentos, puede hacer también que tengan que resolver una serie de problemas de forma individual o de forma grupal, que trabajen con la metodología del estudio de casos, que lleven a cabo casas del tesoro, wiki, líneas del tiempo, círculos de aprendizaje, que produzcan también una serie de recursos audiovisuales, vídeos, podcast de audio, etcétera, 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 etcétera. La única limitación que yo les he dicho en cuanto a las actividades son las limitaciones que nosotros desde un punto de vista conceptual tengamos para ponerlas en funcionamiento. Por tanto, esas actividades lo que va a permitir es que nosotros hagamos una enseñanza que tenga una serie de características para el estudiante, que estén ubicadas y por lo tanto que el estudiante vea y perciba que lo que nosotros le estamos transmitiendo tiene sentido de acuerdo a las competencias y objetivos que se persigue que adquiera en esa carrera. Esas actividades pueden servirle para motivarlo, puesto que no es simplemente un papel receptivo, sino se le pide un papel totalmente activo, que tengan esas actividades sentido y por tanto que vean que le va a servir la aplicación para resolver casos o para, por ejemplo, trabajar en métodos de proyecto, y que también que sean unas actividades que sean englobadoras de las diferentes cosas que deben hacer. Nosotros, a la hora de las actividades, también consideramos que es importante la forma de presentación en las cuales se lo hacemos llegar al estudiante. Yo les voy a ofrecer cómo nosotros se lo hacemos llegar. Nosotros le damos un documento en el cual a los estudiantes, pues bueno, le indicamos el nombre de la actividad, el módulo al cual pertenece esa actividad, evidentemente los profesores. Le decimos los objetivos para que vean el sentido que tienen, los objetivos que nosotros perseguimos con esa actividad. Lógicamente le describimos la actividad que tienen que llevar a cabo, y para que vayan teniendo pistas sobre su evaluación y también pistas en cómo deben ir realizándola, por una parte le incorporamos una lista de chequeo de si tienen una serie de puntos o no lo tienen, y también le ofrecemos una serie de rúbricas. Bien, lo que le he comentado hasta ahora es de forma genérica, de forma rápida, pero cómo nosotros pensamos que deben ser estos materiales, que como ustedes están viendo, deben ser completamente diferentes a materiales totalmente lineales, sino que perseguimos que sean materiales multimedia y perseguimos que tengan una estructura completamente diferente, mapas conceptuales, actividades, una serie de introducción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también esto del e-learning ha ido evolucionando a eso que se llama el e-learning 2.0. Miren ustedes, para mucha gente el e-learning 2.0 es simplemente el sumatorio de lo que podría ser una plataforma, un LMS, que podría ser con el sumatorio de herramientas de la web 2.0. No, para mí el e-learning 2.0 es un cambio de actitud, por parte del docente y también por parte del docente. Si ustedes se fijan en esa imagen, muchas veces estamos repitiendo eso que ustedes están viendo ahí en la formación presencial. Ese modelo tradicional de enseñanza también lo estamos repitiendo en los modelos totalmente de formación puramente virtual. El alumno trabaja sobre una información
que en la presencial se la da el profesor, pero aquí se la da el profesor, pero no verbalmente, sino un soporte mayoritariamente textual, después lo repite, hace un examen, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que hablar de e-learning 2.0 es pasar de un modelo centrado en el profesor a un modelo centrado en el estudiante. O dicho de otra forma, lo verdaderamente importante no es que el profesor enseñe, sino lo verdaderamente importante es cómo creamos una escenografía para que nuestros estudiantes aprendan. Y por tanto, en esa concesión de ese aprendizaje e-learning 2.0, yo creo que es pasar del alumno como receptor al alumno como desarrollador de experiencias de aprendizaje. Del alumno donde solamente es un receptor pasivo a un alumno que es totalmente activo y totalmente interactivo en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Y donde son productos centrados en el desempeño y la competencia, más que productos centrados exclusivamente en productos informativos que le hemos pedido. Y por tanto sería también pasar de una evaluación completamente sumativa a una evaluación auténtica donde analizamos cómo el estudiante ha ido adquiriendo esas competencias a través de diferentes instrumentos y a través de diferentes tipos de elementos. Y también es pasar de la interacción individual de la clase a un intercambio en comunidad, a un intento de aprendizaje mucho más colaborativo. Y en todo ese tipo de procesos, lo verdaderamente significativo es la interacción entre el profesor y el estudiante y la interacción que nosotros somos capaces de crear a través de metodologías específicas entre los alumnos. Bien, ¿qué obstáculos puede tener esto de la formación virtual y por tanto a qué cuestiones nosotros debemos prestarle atención para crear una enseñanza virtual de calidad? Pues yo creo que los obstáculos y las variables fundamentalmente de fracasos que se han encontrado en las investigaciones las tienen ustedes puestas ahí. Una es el papel y la actitud que juega el profesor y el estudiante. Un docente que siga pensando que esto es un modelo de enseñanza de segunda calidad, que tenga creencias negativas sobre este tipo de estrategias, mejor que no lo haga, porque va a trasladar al estudiante esas creencias, esa actitud, esas percepciones y lo único que se va a conseguir va a ser que los escenarios formativos sean totalmente fracasados. Y también el estudiante, un estudiante que se considere como siempre se ha dicho desde algún punto de vista y afortunadamente ya vamos perdiendo esa idea de que son nativos digitales y que por tanto son altamente competentes en el manejo de las tecnologías, que eso es completamente erróneo, automáticamente fracasará. Como les he dicho, el estudiante tiene que tener una alta competencia, una alta autorregulación del aprendizaje para, digamos, tener acciones exitosas en este tipo de formación. Evidentemente tiene que haber una tecnología, si no la tecnología, pues esto no funciona. Tiene que haber un apoyo institucional. Muchos de los errores que se han cometido en diferentes universidades es hacer y cargar la incorporación de la enseñanza virtual exclusivamente sobre las espaldas de los docentes. En eso que algunas veces, pues algunos autores han llamado como el llanero solitario. Salía un profesor específico y ese era el que iba trabajando. No, esto funciona cuando también la universidad se implica y la universidad establece mecanismos de apoyo para que el profesorado pueda, digamos, brincar de lo que sería el salto de la formación puramente presencial a la formación virtual. Y después también el error del excesivo número de alumnos. Muchas veces, pues bueno, como en la parte presencial tenemos experiencia, pues decimos, bueno, aquí nos caben tantas sillas y tantas bancas y por tanto tantos alumnos. Puedo forzar un poco y me pueden caber 4 o 5 más, ¿no? Pero cuando trabajamos en el ciberespacio, pues consideramos que pueden entrar todos los estudiantes. No, tiene que haber una ratio lo suficientemente adecuada para que el estudiante, para que el docente pueda hacer una labor de tutorización y de seguimiento del trabajo individual y el trabajo grupal realizado por los estudiantes. Y yo creo que esos obstáculos, los 3 fundamentales, yo los citaré ahí. Uno, el esfuerzo cognitivo, la implicación que se necesita por parte del estudiante para el propio proceso de aprendizaje. Porque muchas veces nos creemos
que el simple hecho de que yo esté moviendo un ratón o esté pasando de pantalla, ya automáticamente estoy, digamos, aprendiendo. No, estoy simplemente desplazándome por pantalla. El esfuerzo cognitivo no se ve en el desplazamiento entre el dedo y el codo cuando yo muevo el mouse, sino entre el dedo y mi estructura cognitiva porque voy procesando la información. Otra, el que tanto como docentes como discentes tengan una competencia digital adecuada para saberse manejar en este tipo de entornos. Y otra, y como les he dicho a lo largo de mi intervención, que diseñemos los materiales, digamos, de forma diferente. Y ya para finalizar, y quedo a su disposición para las preguntas que me quieran realizar, pues quiero finalizar con 3 reflexiones. En primer lugar, y yo creo que ustedes evidentemente lo tienen muy claro, el learning no es una educación de segundo nivel. Hoy en día se están haciendo y se están consiguiendo acciones formativas del mismo nivel o más que la enseñanza puramente presencial. Y yo creo que los problemas que nos encontramos para aplicar estas tecnologías no son problemas tecnológicos, sino son problemas más bien de que nosotros como docentes sepamos qué hacer con ellas, cómo hacerlos, para quién y por qué en un momento determinado, digamos, tenemos que hacerlo. Y por último, y con esto quiero finalizar, lo importante es que la educación sea de calidad. Lo importante no es la distancia física que exista entre el docente y el estudiante. Lo importante es la distancia cognitiva que pueda existir entre el docente y el estudiante. Muchas gracias por su atención. Ahí tienen ustedes mi correo electrónico y la página web en la cual les he dicho que pueden ustedes identificar una serie de documentos que les he presentado. Y ahora a continuación quedo a su disposición para las preguntas que me deseen realizar. Muchísimas gracias, doctor Cavero. Esperemos a ver qué aparece por el chat, quién levanta la mano para entonces darle micrófono para que haga su pregunta. O por el chat también se puede comunicar con nosotros. Bueno, por ahora lo que veo, no veo ninguna pregunta. Por aquí tienes muchos saludos. Te saludan de México y de distintas partes de los distintos países, de la Universidad Central. Gracias, Cavero. Evelyn te dice, excelente presentación, doctor Cavero. Aquí viene una pregunta. Vamos a ver una pregunta en este momento. ¡Ay! Se me ha ido. Aquí tenemos a Nicolás Moncada que está levantando la mano. Pues léeme tú la pregunta mientras yo voy intentando. Dime la pregunta. No la he puesto por el chat. Lo estoy Nicolás buscando Moncada, para darle micrófono. No. Es que, Ibori, van tan rápidas todas que me desaparecen y no me da tiempo a leerlas. Es correcto. Es que tenemos 255 personas conectadas en este momento. A ver si... Es que me resulta... Vamos... ¿Qué recomendaría que verdad? Vamos a ver, ¿qué recomendaría a una pregunta que he visto? ¿Recomendaría a la hora de evaluar los contenidos? Vamos a ver, yo creo, en la actualidad, uno de los modelos que se está poniendo para evaluar los contenidos es lo que le llamamos la evaluación porcentual. Es decir, donde yo evalúo a los estudiantes en función de diferentes tipos de actividades, por ejemplo, lo que hacen en su momento en el chat, lo que hacen en un momento en el trabajo grupal, lo que hacen, por ejemplo, en la presentación de un resultado, y a cada uno de esos parámetros se le va dando un porcentaje. Yo creo que eso es uno de los modelos que en la actualidad se está llevando a cabo. Alguien he podido leer así sobre la rapidez, que qué número se aconseja. No hay un número crítico, pero yo personalmente creo que la ratio de un profesor de 25-30 no puede ser superado. Si lo que se quiere es que se haga una atención puramente personalizada sobre ese tipo de personas. Lo otro, pues es empezar a diseñar también de otra forma diferente.
y es que haya, por ejemplo, un profesor que sea proveedor de contenido y después también se diseñen los cursos con una serie de tutores. Yo, por ejemplo, en algunos cursos me he comprometido a ser el proveedor de contenido, pero no me comprometo después a estar porque, bueno, pues porque no tengo tiempo para después estar en el día a día. Pero yo creo que esos modelos donde se dice, no, ahí tiene usted 100 alumnos de esto, eso en realidad es trabajar con conceptos masivos que en realidad lo que estamos haciendo es repetir los modelos tradicionales de enseñanza. Yo le doy un fragmento de información y ya está. Vamos a ver. Por aquí tienes otra pregunta. Ven leyéndome de tu memoria. En este momento de contingencia educativa por el COVID-19, ¿en dónde se debe enfocar la atención? ¿Contenidos o motivaciones? Pues es una excelente pregunta y además es curioso porque todo el mundo estamos ahora con el COVID, ¿no? Yo mañana tengo una intervención que también una amiga como tú, Igor, me ha pedido que intervenga para México y va también por el mismo lado. Y esta mañana he hecho una entrevista en un programa sobre ese tipo de cosas. Yo creo que tenemos que aprovechar, sobre todo los profesores presenciales, en no querer caer en el error de que esta parte los alumnos convertir lo virtual que ellos van a hacer en lo presencial que nosotros hacíamos. Creo que tenemos que hacer más en una parte de motivación, creo que tenemos que hacer más en una parte de darle actividades que ellos hagan sobre los contenidos y no simplemente en que memoricen una serie de cosas que él ha hecho. La situación es verdaderamente complicada. ¿Por qué? Porque un profesor de presencial que nunca ha pensado estar en lo que sería la formación a distancia, de la noche a la mañana, como por ejemplo ha ocurrido en España, le han dicho usted mañana tiene que hacer esto. Y claro, el profesor se encuentra en una situación de verdadera incertidumbre. Pero yo creo que lo que el profesor tiene que aprovechar es no solamente como están haciendo algunos, que entran por la mañana, le dan a los estudiantes una charla por videoconferencia de plataformas institucionales que hay, después le dicen a los alumnos que se bajen una serie de actividades que vienen en el libro de texto y que la hagan y que el estudiante está. Yo creo que lo que puede es aprovechar más ese tiempo, por ejemplo, que los alumnos que ya están conectados entre sí, entre ellos con redes sociales, con WhatsApp, etcétera, etcétera, pues diga, oye, vamos a trabajar de forma colaborativa. Incluso puede ser un periodo donde pueden llegar los estudiantes a adquirir y a comprender pues eso que se llama esa competencia digital, ¿no? Por aquí tienes otra pregunta. ¿Cuál es el número ideal para la relación docente-estudiante? Dependerá del tipo de actividades que se realizan. Y tienes otra. ¿Se pueden hacer programas de estudios en laboratorio? Sí, se pueden hacer perfectamente. Vamos a ver. Y le cuento la experiencia que nosotros estamos haciendo acá ahora en la Universidad de Sevilla, incluso con prácticas de aplicando realidad virtual y realidad aumentada, ¿no? La única cosa es que hay que planificarla perfectamente bien, porque incluso muchas veces no tenemos en las universidades espacio suficiente para que todos los estudiantes hagan. Y las prácticas simuladas siempre ha sido una cosa que se han ido haciendo en la universidad. La gran ventaja que tenemos hoy en día con las tecnologías es que podemos hacer prácticas simuladas cada vez lo más real posible. Yo les aconsejaría a ustedes que entren en la página del Secretariado de Recursos que yo dirijo, que es sav.us.es. Ahí se van a encontrar primero en lugar bastantes materiales que están completamente abiertos. Nosotros trabajamos con convocatorias abiertas con los profesores para video, realidad aumentada, realidad virtual, y la condición que ponemos es que los materiales que lo hacemos, como lo hacemos con dinero público, después están abiertos al público. Es más, hemos hecho algunas prácticas en vídeo sobre seguridad en los laboratorios de química, cómo preparar diferentes tipos de prácticas de laboratorio de química, que algunos han recibido algún premio internacional en Latinoamérica. Pero les cuento más. Es que incluso el docente podría perfectamente elaborar esas prácticas cometiendo a ciencia cierta una serie de errores. Y por tanto que esos clics de vídeo puedan servir como clics de vídeo evaluativos para los estudiantes, los cuales tengan que identificar
¿Qué errores han podido cometer los profesores a la hora de presentar esas prácticas? Ustedes saben mucho mejor que yo que muchas prácticas en laboratorio tienen un protocolo claramente definido de ejecución y si se comete algún error, tanto es así. Por lo tanto, las tecnologías pueden servir perfectamente para ello. Aquí tenemos una persona que insistía mucho levantando la mano y tomó la decisión de escribirlo en el chat y pregunta lo siguiente, que es Nicolás Moncada. ¿Algún sistema de inteligencia artificial en el método de learning? Bueno, vamos a ver. Cada vez las analíticas de aprendizaje y la inteligencia artificial va a ser una variable más clave de formación en el e-learning, ¿no? Todo el tema del Big Data y demás. Las analíticas de aprendizaje cada vez están siendo más utilizadas y cada vez todo tipo de herramientas, desde pues lo que puedan ser de software propietario como Blackboard o de Moodle, se le pueden incorporar diferentes tipos que nos permiten dar pistas sobre cómo organizar grupos, cómo han ido los estudiantes, valorar la calidad de los materiales que nosotros hemos hecho, si los vídeos que nosotros producimos los alumnos llegan al final, etcétera, etcétera. Pero ojo, yo también he visto algunos errores en algunos profesores y es que están considerando las analíticas y la inteligencia artificial como, vamos a llamarlo, la panacea que va a resolver todos los problemas. No, es una herramienta que nos puede dar verdaderamente pistas para organizar, personalizar y llegar a eso que se denomina el aprendizaje adaptativo, pero también tenemos que, digamos, a contextualizarlo, analizarlo y nunca perder el mundo de los valores, el mundo axiológico que es tan importante en el mundo educativo, ¿no? Me preguntan si se puede utilizar la formación a distancia con niños de 3 a 6 años. Pues es que no me quiero mover, pero por ejemplo hay un proyecto de... Me voy a mover, vamos. Mire, este es un proyecto de la Unión Europea que se denomina e-learning para alumnos de primaria y donde, pues, fíjense, es el proyecto TACLES 2 de la Unión Europea y vienen estrategias de formación de e-learning para chavales que tienen más de 3 años, une las piezas, describimos y dibujamos para niños de 4 o 6 años, nube de palabras para niños de más 6 años, luces y sombras de 6 años, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa que sí le digo que es mucho más complicado, porque requiere mayor creatividad que lo que puede ser trabajar con estudiantes adultos. Pero sí hay cosas que perfectamente se pueden hacer y desde pizarras compartidas con dibujos que diferentes niños realizando trabajo colaborativo puedan hacerlo y demás. Es utilizar la herramienta a otro nivel. Si usted lo que me dice es exclusivamente se podría hacer, no. Exclusivamente sería muy difícil y además yo creo que sería incluso no rentable porque el grado de, digamos, de relación emocional que hay que tener en esos niveles es más alto de los que se puede tener en otros sitios, por lo menos de lo que yo entiendo desde mi punto de vista. Por aquí tienes una que ver con calidad. ¿Qué evidencia creciente podría mencionar sobre la calidad del e-learning que pueden impactar en rendimiento académico? Pues la evidencia que le digo sería, por ejemplo, pues 4 tesis doctorales que yo he dirigido sobre ese tema. Y además a diferentes niveles educativos, hecho en formación, en lo que sería formación profesional, hecho en lo que sería la formación universitaria y hecho en bachillerato. El tema está en centrarnos en variables, cómo yo diseño los contenidos y en qué tipo de actividades tienen que hacer los estudiantes. Y además me parece muy oportuna la pregunta de la persona que lo ha realizado, porque yo siempre, como investigador, siempre he tenido una preocupación con cualquier tecnología, ¿no? Y ¿de verdad esto sirve para aprender? Porque siempre me ha preocupado lo mismo, me ha preocupado
ocupado, que hasta hace un par de años o tres he estado trabajando en realidad aumentada por un proyecto de investigación I+D+I, pero siempre, y si ustedes entran en esa página web y ven las publicaciones, medimos rendimiento académico. ¿Por qué? Porque es una de las preocupaciones mías y de mi grupo de investigación. Podemos incorporar mucho las tecnologías, pero al final siempre hay que hacer una pregunta mágica. ¿Ha aprendido el estudiante, sí o no? Yo le digo que con las investigaciones que nosotros hemos hecho y con esa estructura de contenido, los alumnos aprendían los contenidos que se transmitían el estudiante. Y hemos hecho estudios comparativos entre lo que en su momento, algunos grupos estaban trabajando en formación, vamos a llamarla tradicional presencial, y en formación completamente en e-learning, y aprendían más. ¿Dónde se aprende más? Pues las investigaciones están demostrando en lo que serían los contextos de e-learning, en el sentido de que haya una mezcla entre lo que serían parte puramente presencial y parte puramente hecha a distancia, ¿no? Bueno, Julio, ya llegamos a la 1 de la tarde. No sé si nos puedas regalar unos minutos más. Yo respeto tu tiempo. Para algunas preguntas, porque hay muchísimas preguntas. Incluso hay personas que tienen levantada la mano y me ha sido imposible encontrarles para darles el audio, porque es que la plataforma se mueve muy rápidamente. 10 minutos puedo estar más con vosotros sin ningún problema. Ok, entonces mira, por aquí tienes otras preguntas. Mira, hay un profesor que ha visto ver APP y programas gratuitos. Yo le recomendaría que entre usted en la página del grupo de tecnología educativa. Va a haber algunas publicaciones donde nosotros hemos analizado ese tipo de cosas. Es más, hay contenidos elaborados por nosotros que están completamente en abierto. Y, por ejemplo, hay un libro de estilo sobre cómo diseñar los materiales que usted se lo puede bajar sin ningún problema. Dime, Iber. Mira, aquí tienes otro. Aquí hay una posición acerca de la situación en Venezuela. En este momento en Venezuela, algunos críticos del e-learning en formación universitaria dicen que no es viable emplearla en nuestro ecosistema tecnológico y o por qué docentes no tienen computadoras y competencias. ¿Qué les correspondería? ¿Es una realidad que no podemos negar o hay opciones que no necesariamente tienen que ser con el aula virtual? ¿Esto es correcto? Eso lo pregunta Jesús Chacón. Hombre, vamos a ver. Tú sabes lo que yo aprecio y quiero a tu país por varios motivos. En primer lugar, porque es el primer país de Latinoamérica al cual yo he ido, y afortunadamente conozco toda Latinoamérica ya. Y además, pues por lo que le he dicho y por íntimos amigos que tengo en Valencia, y está trabajando en diferentes universidades y demás, ¿no? Evidentemente, si no hay tecnología, hay que buscar otro tipo de cosas. Ojo, yo también muchas veces le digo a los profesores que cuidado, que utilizar la última tecnología al uso también puede producir una brecha digital en determinados colectivos y en determinados estudiantes. Pero hoy en día la información que se aporta, la información que se aporta en la red puede también ponérsela en un sitio específico para que el estudiante se lo baje fuera de línea, ¿no? Pero claro, también evidentemente hay que dotar de recursos tecnológicos al docente, y hay también que dotar de lo que también decía ese profesor. Hay que dotar de capacitación docente a los profesores. Si los profesores lo que van a hacer aquí en esta formación virtual es lo mismo que hacen en la formación presencial, sinceramente no tiene sentido incorporarse a ella. Esto es una oportunidad para crear escenarios formativos diferentes, interactivos, y que evidentemente dan más posibilidades por parte del estudiante. Hacer lo mismo aquí que hacíamos en la enseñanza presencial, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido. Ajá, por aquí tiene. Disculpe, profesor Julio, que si podrías repetir dónde ubicar los materiales que sugieres y las felicitaciones por la presentación que estás haciendo. Yo creo que sería bueno que escribieras en el chat la página del grupo de investigación de tecnología de la Universidad de Sevilla. Vamos a ver, y si hacemos otra cosa, si hacemos otra cosa, yo nada más que hay posibilidad de que toda la gente pueda acceder a mover si
Un momentito. Es que esto de que estoy yo... Esta es la página del grupo de investigación y esta es la página del centro que yo dirijo en la Universidad sv.us.es, donde ustedes pueden, digamos, acceder a diferentes tipos de información. Ibori, hay muchas personas que me están preguntando dónde pueden acceder a la presentación. ¿Te parece que yo te la envíe a ti y que tú veas dónde la puedes poner y decirle a las personas, como vaya a estar más días, 4 días en el evento, pues que puedan, dónde pueden acceder? Sí, excelente, Julio. Envíamela y la ponemos a la disposición desde el sistema de educación a distancia. No hay problema. Vale, pues yo te la hago. También van a tener esta grabación a la disposición en YouTube. Ya yo eso se los he comentado por el chat. Perfecto. Bueno, pues ha sido un placer para mí haber estado con ustedes. Bueno, desearos a todos ustedes, pues, en los diferentes países lo mejor del mundo. Y Ibori, pues como tenemos afortunadamente la suerte de por lo menos podernos ver de vez en cuando, pues recuerdo a toda la gente y a todos mis amigos de allí de Caracas y que te vaya bonito, ¿de acuerdo? Igualmente, Julio, un placer haberte tenido. Tienes muchísimas felicitaciones en el chat, incontables. De verdad que los vas a poder. Yo voy a compartir este audio, este video contigo para que veas todas las felicitaciones que tienes y te sientas orgulloso de la labor que estás realizando y que has tenido este placer. El orgullo es estar hoy con todos vosotros. Un fuerte abrazo y, como dicen los mexicanos, no nos despedimos y hasta luego. Chao, Julio, gracias. Chao, hasta luego. Bueno, estamos cerrando ya hoy esta primera conferencia del Sistema de Educación a Distancia conjuntamente con SAPRO y SIDBEN. Agradecidos por su presencia y los esperamos mañana a la misma hora, donde compartiremos con el doctor Jesús Salinas. Bueno, muchas gracias.